Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día estamos continuando nuestra serie que se llama Dios Primero y vamos a escuchar a Pastor Henry en un momento. Pero queremos dejarles saber que tenemos una aplicación, ahí nos podemos conectar, ahí también pueden ver las notas del sermón, pueden dar su diezmo y a ver los eventos que vamos a tener este mes. Y también queremos dejarles saber que tenemos servicio en persona. A las 11:30 tenemos un servicio en español y a las 10 tenemos un servicio en inglés. Eso es todo por hoy. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Henry Rojas. Soy el pastor del Ministerio en Español aquí en Crossbridge, Miami Springs. Vamos a continuar en el día de hoy con nuestra serie Dios Primero. Y para recordar un poco, hemos estado hablando acerca del reino de Dios, de buscar el reino de Dios en primer lugar en nuestra vida. También estuvimos hablando de Dios primero y tu tiempo, cómo redimir, cómo apartar, cómo rescatar más tiempo para Dios. También hemos hablado de Dios primero y tu influencia, lo que significa ser sal y luz en este mundo que necesita el mensaje del Señor. En el día de hoy queremos continuar hablando de Dios primero y tu familia. Ese es el título de ese sermón. Dios primero y tu familia. El pasaje que tengo como base para este sermón es la parte final del Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, que dice así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Les decía que esta es la porción final del gran Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Se le llama así Sermón del Monte porque al comienzo del capítulo 5 se nos dice que Jesús observó que la multitud venía hacia él y entonces que él subió a la ladera de una montaña, se sentó y comenzó a enseñarles. Y al comienzo del capítulo número 8 dice que Jesús bajó de la montaña y mucha gente le seguía. Así que todo lo contenido en estos 3 capítulos es lo que conocemos como el Sermón del Monte, que para nosotros los creyentes es una pieza muy importante porque nos muestra la naturaleza y el carácter de lo que es ser un miembro del reino de Dios. Rápidamente notamos, cuando leemos este texto que yo acabo de mencionar, que está hablando de una comparación. Se está hablando de la construcción de una casa sobre un cimiento firme, un cimiento sólido, estable,
un cimiento sobre la roca, y dice que esta clase de persona que construye así, entonces es la persona sabia. También se dice que el necio es aquel que no construye en un fundamento, en un cimiento sólido, sino por el contrario, está construyendo en un terreno frágil. Específicamente se nos habla de la arena. Y se nos dice que habrá dos resultados. Cuando vengan las dificultades que están representadas en esta parábola, por la lluvia, por el viento fuerte, viento de tormenta, y por las inundaciones a través de las crecidas de los ríos, entonces que golpearán aquellas construcciones, y la primera, la construida sobre la roca, el fundamento firme, entonces permanecerá, no así la segunda, construida sobre la arena, que caerá y será una gran destrucción. Aunque la imagen inicial de esta comparación es que el sabio y el necio han construido igualmente una casa, se nos lleva a pensar que Jesús está usando esta parábola simplemente hablando de la construcción física para reflejar o comparar lo que es el fundamento de la vida de una persona. Entonces pensamos rápidamente en paredes, ventanas, techo, como el lugar para refugiarnos. Pero hay un detalle a tener en cuenta, y es que la palabra que utilizó Mateo para referirse a casa en el original griego es oikos. Y para la época de Jesús, para la cultura de Jesús del Nuevo Testamento y para la cultura griega de esta época, esta palabra había evolucionado en el tiempo y no solamente estaba haciendo referencia a la construcción física, sino que por relación estaba hablando no solamente de la casa, sino del hogar. O sea, estaba haciendo referencia a las personas también, a la familia. Así que la parábola tiene la intención de darnos una ilustración, una comparación de cómo está siendo construida nuestra vida, pero a la vez esta vida tiene repercusión en nuestra familia. La manera como construimos repercute, influye para bien o para mal en nuestra familia. Tengamos esto en cuenta porque trae una buena enseñanza y una aplicación al final de esta reflexión. Ya desde el versículo 13 de este capítulo 7, Jesús ha cambiado un poco el tono de su enseñanza y se ha enfocado más en la parte práctica, en la parte aplicable de su enseñanza. Así que en el contexto inmediato de estos versículos que he leído del 24 al 27, el contexto que está cercano a ello se nos presenta cuál es el verdadero problema de alguien que cree confiar en Cristo para su salvación. Alguien que dice ser creyente, pero resulta que tiene una falsa conversión, una falsa profesión de fe. Su fe no es verdadera. Su fe no es una fe salvadora, una fe producto de un verdadero nacimiento espiritual que lo ha llevado a una verdadera conversión. Se trata de alguien en el contexto inmediato que no entró por la puerta angosta que dice Jesús, que es el camino a la vida, sino que entró por una puerta que es ancha. Es una persona que no está transitando por el camino estrecho, sino también por el camino ancho, y allí se ha extraviado, y esto lo ha llevado a la perdición. El versículo 14 dice: pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Pero el contexto entonces de construir sobre la roca o construir sobre la arena tiene que ver con esto, con una verdadera o falsa profesión de fe, una verdadera o falsa conversión. Se trata de alguien aquí, el que construyó sobre la arena, de alguien que no se guardó, no se cuidó de los falsos profetas, que también el contexto los menciona, que aparentan ser ovejas, pero que en la realidad son lobos. Y como son falsos profetas, su enseñanza es falsa, y aquellos que no se guardaron de esa enseñanza fueron engañados y fueron extraviados por ese evangelio que presenta
mucha similitud con el verdadero, pero que presenta una puerta ancha y un camino amplio. Es decir, que el contexto inmediato, en los versículos 22 y 23 muestran una falsa profesión de fe, la cual deducimos que se debe a una falsa conversión, producto de no entender realmente el verdadero mensaje del Evangelio. Dicen los versículos 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Así que yo quiero que usted vea la contundencia de las palabras de Jesús en todos estos 3 capítulos, en el Sermón del Monte, y sobre todo la contundencia de la comparación que él está diciendo de ser sabio o ser necio, porque todo depende de si hacemos, si obedecemos las palabras de ese sermón o no las obedecemos, si las ponemos en práctica o no. Así que la primera pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿cuál es el tipo de sabio y el tipo de necio del que habla específicamente esta parábola? Porque una lectura rápida de la parábola podría llevarnos a pensar que esta parábola está enseñando en forma general sobre todo aquel que tiene a Cristo como su fundamento, un verdadero cristiano, o todo aquel que no tiene a Cristo como su fundamento de vida. Todo aquel que realmente ha colocado su fe en Cristo y su esperanza para el perdón de los pecados y que genuinamente Cristo es su Salvador, o todo aquel que como necio no tiene a Cristo como una base sólida, una base fundamental, una base firme, sino que de pronto podría tener como base su religión, sus obras, su rechazo, su indiferencia, su rechazo a Cristo de manera, digamos, evidente o aún no evidente, o su oposición o su incredulidad. Todo aquel que no tiene a Cristo como base de su fe. Y aunque eso es verdad en parte, esta parábola tiene una característica muy particular, porque aquí no está hablando de toda clase de necio. Usted y yo sabemos que no tener a Cristo Jesús como el fundamento de nuestra vida es necedad. Pero aquí no está hablando de toda clase de necio, está hablando de un necio en particular. Porque esta parábola no está hablando, por ejemplo, del incrédulo, del que no cree en Cristo, que la Biblia lo considera necio. Dice el Salmo 14:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Pero esta parábola no habla de ese necio. La parábola no habla abiertamente de la persona que tiene incredulidad con respecto de Cristo, que cree en otra religión, por ejemplo, que confía en Mahoma o en Buda o en cualquier otra creencia. No, no habla de ellos. Pues el necio de esta parábola está en un contexto donde él oye las mismas palabras de Cristo que oye el que termina siendo sabio. Este necio de esta parábola hace lo mismo que hace el sabio en el sentido de que también construye una casa como la construye el sabio. Este necio también cree que está sirviendo a Cristo. Cree que él conoce a Cristo y que es conocido por Cristo y que también él ha entrado por la puerta por la cual ha entrado el sabio. Este necio cree que está transitando por el mismo camino que transita el creyente. Es decir, que este necio tiene una vida donde no siempre se puede diferenciar de una manera fácil acerca del verdadero creyente. La construcción externa de ambos puede lucir como las casas que son iguales en un condominio
donde por política han decidido construir de manera uniforme, como todas las casas igualitas. Nunca ves los cimientos, nunca ves el fundamento. Aunque todas las casas de ese condominio luzcan igual por fuera, no puedes saber si los cimientos están iguales, si alguno está quebrantado, si en alguno tiene grietas, si en alguno faltó suficiente hierro, faltó suficiente concreto. No puedes ver eso. Este tipo de necio de la parábola, según el contexto que nos da en los versículos inmediatamente anteriores, dice que él clama a Dios y le dice a Dios: Señor, Señor. Pero que Cristo le responderá: nunca te conocí. Así que la diferencia está en qué hace el sabio específicamente con estas palabras de Jesús enseñó en el Sermón del Monte. El sabio las pone en práctica, obedece, trata de seguir la enseñanza. El necio oye las mismas palabras, pero no las sigue, no las obedece, no hace nada con ellas. La versión La Biblia de las Américas, iniciando esta porción que estamos estudiando, versículos 24 al 27, en el versículo 24 específicamente dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Es mucho más enfática esta versión. Nos está diciendo: cualquiera que oye las mismas enseñanzas de Jesús dadas en el Sermón del Monte, pero no hace nada con ellas, no las practica, por lo tanto es un necio que no está construyendo su vida y la de su familia sobre la roca. Recordemos que el Sermón del Monte es una especie de compendio, de resumen muy importante, tanto doctrinal, pero sobre todo es un resumen que nos muestra la naturaleza del reino de Dios y nos muestra el verdadero carácter del que pertenece a este reino de Dios. Si no tuviéramos ninguna otra parte de la Biblia, solamente tuviéramos esos 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, tendríamos el desafío de entender que la vida cristiana es un modo de vida que emana de determinado carácter y de determinada naturaleza que solo puede ser posible por el carácter y el poder de Dios. El Sermón del Monte es un espejo que nos muestra nuestra incapacidad y que solo es posible ponerlo en práctica si Dios en su gracia y mediante su poder lleva a cabo una obra sobrenatural en el interior de nuestra vida. Como en esta serie hemos mencionado siempre acerca de este sermón y hemos tocado algunos aspectos, como estoy tocando yo ahora la parte final en estos versículos, quiero de una manera rápida y agrupándolos en 4 categorías, dejarte saber qué fue lo que Jesús dijo, de qué Jesús habló acerca de ese Sermón del Monte. Él habló de cosas que tienen que ver con la naturaleza y el carácter del reino de Dios, cuando mencionó las bienaventuranzas, el ser sal y luz en este mundo, y él habló de la ley de Dios y nuestra relación con ella. También Jesús habló de cosas que podríamos decir hablan de la vida personal, del dominio propio, del manejo de la ira. Él habló de la fidelidad, de decirle no al adulterio. Él habló del matrimonio y del divorcio. Él habló de no jurar, de que nuestra palabra sea un sí o un no y que tengamos compromiso, una palabra comprometida. Él habló de nuestra actitud hacia las posesiones materiales. Él habló de hacernos tesoros en el cielo. Él habló de el afán y la ansiedad. Y él habló de que seríamos conocidos por nuestros frutos. Con respecto a la relación con los demás, él habló del amor hacia los enemigos, de la generosidad, del no juzgar a los demás a priori, de comportarnos con los demás como queremos que los demás se comporten con nosotros, y a esto le llamó la regla de oro.
Y con respecto a nuestra relación con Dios, Él habló acerca de la oración, el ayuno, de 2 puertas, 2 caminos, de los falsos profetas, de la falsa profesión de fe, de 2 fundamentos y de 2 consecuencias. Es decir, que el necio de esta parábola está en el interior de las reuniones de la iglesia. Este necio externamente es visto por las demás personas como un verdadero creyente. Seguramente asiste con regularidad a las reuniones de la iglesia. Canta con los que se reúnen a cantar y a adorar. Ora y con sus labios se dirige a Dios en el nombre de Jesús. Y juntamente con los demás participa de actividades que se hacen para servir a Dios y servir a las personas. Este necio de la parábola cree que pertenece a Cristo y cree que está transitando por el camino por donde transitan los verdaderos creyentes. Este necio tiene una falsa esperanza que se pondrá al descubierto cuando vengan las pruebas y golpeen su construcción, su edificación que está sobre la arena. Es cierto que Jesús es la roca y así se nos presenta en la Biblia. Es cierto que Jesús es el único fundamento suficiente para la vida de cualquier persona. Pero esta parábola no está hablando de que por gracia hemos sido colocados en esa roca, sino que está hablando de que dependiendo de nuestra obediencia, de nuestra práctica de las verdades enseñadas por Jesús, eso hace que nosotros estemos construyendo sobre la roca o que estemos construyendo sobre la arena. Algunos predicadores consideran que las pruebas que son representadas en esta parábola por la lluvia, por la crecida de los ríos, por los vientos de tormenta que vienen y golpean, pues se refiere a las dificultades que todos los seres humanos podemos experimentar durante el transcurso de nuestra vida. Y eso es cierto, es aplicable, pero definitivamente esta parábola también habla de una manera muy directa de que se pondrá en evidencia el fundamento, el cimiento con que hemos levantado la edificación de nuestra vida y de nuestra familia, se pondrá de manifiesto el día del juicio delante de Dios. Cuando Cristo venga por segunda vez, cuando Él revele lo oculto de nuestro corazón. ¿Por qué decimos eso? Que hace parte de este contexto. Porque así lo dice Mateo 7, 18 al 23. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús dijo, el que hace, el que obedece estas palabras mías, le compararé a un hombre sabio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Este texto nos da a entender qué gran sorpresa se llevará el necio. Porque solo hasta ese momento, sea que lo estemos aplicando como las pruebas temporales que nos suceden en esta vida, o la prueba de estar frente al juicio de Dios que revelará sobre qué fundamento realmente construimos. Y solo hasta ese momento muchos se darán cuenta y serán desengañados, porque creyendo ser conocidos por Cristo, resultaron que no los conocían.
creyendo tener una verdadera profesión de fe. O sea que no estoy hablando aquí de la persona que culturalmente dice creer en Dios o creer en Cristo como el Salvador, pero que realmente no le importa leer la Biblia, no le importa congregarse, ese no es su modo de vida. No, estoy hablando de alguien que está hacia el interior de la iglesia, que está clamando y que le está diciendo a Jesús: Señor, Señor, en tu nombre yo he hecho esto. Y Jesús le dirá: no te conozco. Así que, ¿cómo sabemos que el fundamento sobre el que estamos construyendo realmente es el adecuado? Aunque la Biblia nos enseña claramente que nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados es por gracia, no es por méritos, no es por nuestra obra, y que es por medio de la fe, se está refiriendo a una fe que es genuina y a una fe que se le ha llamado fe salvadora, producto de una verdadera conversión. Porque la diferencia evidente entre estos dos tipos de construcciones es que el sabio tiene testimonio, tiene evidencia realmente de que Dios lo ha alcanzado con su gracia. Se ha producido en él un verdadero nacimiento espiritual, que ha producido una verdadera conversión, y esta lo empuja y no lo deja ser indiferente, no lo deja olvidar fácilmente las palabras de Cristo, no deja que simplemente el asistir, agradarse por un momento escuchando la predicación, aún disfrutar de la predicación, pero luego irse y no pasa nada en su corazón y no hace nada con esas palabras que ha escuchado. Sino que la verdadera conversión, que es una gracia y que produce la verdadera fe, la fe genuina, que es una gracia, entonces se evidencia porque nos empuja y produce una fe eficaz que no se conforma con oír, que no se conforma con olvidar, sino que necesita obedecer y comienza a luchar por obedecer esa palabra, por aplicarla. Y muchas veces esa lucha en el verdadero creyente se puede convertir hasta en una agonía a causa de sus múltiples fracasos ante la palabra de Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Definitivamente, estas buenas obras tienen que ver con obedecer la palabra de Cristo, ser moldeados por esa palabra, no ser indiferentes y no simplemente acumular sermón tras sermón y luego olvidarnos y no pasa nada en nuestra vida. Dice Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. El que verdaderamente, por la gracia de Dios, ha sido colocado en Cristo, es el que vive esa lucha interna y, como te dije, muchas veces una agonía interna, porque queriendo obedecer la palabra de Dios, experimenta muchos fracasos, porque él sabe que su obediencia no es perfecta, porque el pecado en él, aunque él anhele obedecer a Cristo, muchas veces lo lleva en dirección contraria, porque él sabe que aunque él trata de amar al Señor y poner en práctica, hay algo que dentro de él se opone. Pero el fruto, la evidencia de esa gracia de verdadera conversión es que él no es indiferente, no se conforma con escuchar y luego olvidar. El que ha construido sobre la roca no se conforma con asistir,
No se conforma con escuchar, no se conforma con agradarse por un momento y luego irse y ser indiferente y olvidarse. El fundamento adecuado sobre la roca no le basta con asistir, por ejemplo, a la mitad de la semana, al grupo pequeño, al grupo discipulado, al grupo de comunidad. No le basta con venir el domingo al servicio de adoración, porque él anhela y necesita vivir una comunión 24/7. Ahí está la diferencia. Por fuera, ambos pueden lucir igual y es muy difícil ver las diferencias. Pero por dentro hay un anhelo de vivir una comunión, de ser conformado con las palabras de Cristo. Aunque Cristo es el único que puede vivir perfectamente el sermón del monte. Cristo Jesús, Dios hecho hombre, es el único que realmente vive permanentemente, vivió permanentemente, 100%. Todos los demás, vez tras vez hemos fracasado, pero ese es nuestro derrotero. Ese es el camino estrecho que anhelamos. Esa es nuestra necesidad, esa comunión y no seguir viviendo como antes vivíamos sin Cristo. El Evangelio de Lucas nos da una perspectiva de cómo se logra construir sobre la roca, un poco más amplia de lo que nos dice Mateo. Lucas, hablando exactamente de la misma parábola, nos dice en Lucas 6, 46 al 49, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, óigame bien, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas nos presenta que inicialmente el lugar para construir es igual para ambos, tanto para el sabio como para el necio. Ocurría mucho en esta cultura que el viento trasladaba la arena. Las inundaciones trasladaban la arena y se iba creando un lecho, un piso falso lleno de arena. Y entonces para construir había que cavar y había que ahondar. El que construye sobre la roca realmente lo que hace es que cuestiona su fe, cuestiona su carácter, cuestiona su fidelidad, cuestiona su vida de oración, cuestiona su intimidad con Dios en la Biblia, cuestiona su amor hacia los demás y hacia Dios mismo y le pide a Dios que lo transforme y lo moldee. El de fundamento inadecuado, el que construye sobre la arena, solo se ha preocupado porque lo externo luzca como si hubiera tenido realmente una verdadera conversión, como si su fe fuera genuina, aunque no lo es en su interior. Se va, se olvida, no se cuestiona, no somete a prueba su fe, no tiene la lucha agónica por ser conformado al carácter de Cristo. Está viviendo su vida en el Señor, pero es la vida de Él y no es la vida de Cristo formándose en Él. ¿Cuál es la conclusión y la aplicación que podemos sacar de estos versículos, conclusión del Sermón del Monte? Primero, la parábola no nos está enseñando que nosotros nos colocamos en Cristo por nuestras buenas obras, por nuestra obediencia. No, porque conocemos a la luz de todo el contexto de la Biblia que hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, sin el mérito nuestro.
La parábola no está enseñando que nosotros producimos la verdadera conversión. No, porque también hemos sido enseñados a la luz de la Biblia que la verdadera conversión es un acto solo de Dios, quien produce en nosotros la capacidad de arrepentirnos y da el deseo de nosotros de girar hacia Cristo. Pero lo que sí está enseñando la parábola es que la verdadera conversión empuja al verdadero creyente a una vida de obediencia. Su obediencia no es perfecta, pero sí es un anhelo, una agonía que no le deja ser indiferente ante las enseñanzas de Cristo. La parábola lo que sí nos está enseñando es que hay falsa profesión de fe en medio de la iglesia cristiana. La parábola lo que sí nos está enseñando es que ante una falsa conversión hay confusión y hay un lucir externo de ser creyente, pero es simplemente construir sobre la arena porque la palabra de vida de Cristo Jesús no está siendo encarnada en la vida de esa persona. La iglesia debe permanecer alerta y protegerse contra los falsos profetas, contra los falsos maestros, que son lobos vestidos como ovejas. Porque estos falsos profetas, estos falsos maestros presentan una falsa puerta, un falso evangelio, que hay veces se parece mucho externamente al verdadero evangelio. Pero esta es una puerta ancha, un falso camino espacioso. Y tristemente Jesús en este contexto dice que muchos son los que se extravían entrando por esa puerta y caminando por ese camino ancho y espacioso, que no es el del verdadero evangelio. La falsa enseñanza alienta a las falsas confesiones de conversión y a una falsa esperanza de estar en Cristo y de ser conocido por el Señor, acompañado de una actitud de indiferencia hacia la aplicación de la palabra de Dios. En nuestro contexto, en el mundo occidental, de alguna manera, sigue siendo tan fácil decir que somos cristianos, que eso nos ha llevado a perder de vista muchas veces la centralidad de la cruz de Cristo. La centralidad de esa cruz en nuestra vida para morir a sí mismos, para que realmente seamos, de acuerdo al propósito que dice Romanos 8, ser transformados de acuerdo a la imagen de Cristo Jesús. Hemos perdido la centralidad de eso en nuestra vida, la aplicación, la obediencia, y hemos buscado alternativas. Permítame, a manera de conclusión, tomar algunos apartes y algunas ideas de un artículo que fue escrito hace muchos años por W.A. Tozer. Ese artículo tiene por nombre La vieja cruz y la nueva cruz. Y nos enseña que en la iglesia, de una manera imperceptible, sin darnos cuenta, ha sido infiltrada, ha ido apareciendo una nueva cruz que pretende reemplazar a la antigua y verdadera cruz de Cristo. Y dice así, algunos apartes de este artículo, abro comillas: la vieja cruz para la carne orgullosa de Adán significó el final del camino. La nueva cruz le permite a Adán vivir sin interferencia. Le permite aún vivir para su propio placer. ¡Wow! ¿Cuántos cristianos están motivados por la bendición que representa para sus vidas la vida cristiana? Por el deleite y el placer de la bendición de la vida cristiana. Y están viviendo sus propias vidas en el Señor. La nueva cruz no extermina al pecador, sino que lo reorienta.
Al autosuficiente se le dice, ven, confía en ti mismo, pero en Cristo. Al egoísta se le dice, ven, sigue siendo engreído, pero ahora en el camino del Señor. Al aventurero que busca emociones fuertes se le dice, ven y disfruta la adrenalina del compañerismo cristiano. Pero la vieja cruz, la verdadera, es un símbolo de muerte. No intentaba llegar a un acuerdo con su víctima, porque la raza de Adán estaba bajo sentencia de muerte. Dios salva a cada individuo primero aniquilándolo y luego resucitándolo a la novedad de la vida. Al ser traídos a Cristo en una verdadera conversión, no llevamos nuestra vida a un plano superior. La dejamos en la cruz, porque el grano de trigo debe caer primero al suelo y luego morir. Dios ofrece vida, pero no una versión mejorada de nuestra vieja vida. La vida que Él da es una vida que nace de la muerte en Cristo. Siempre se encuentra esto al otro lado de la verdadera cruz de Cristo, la vieja cruz. El pecador no debe tratar de llegar a un acuerdo con Dios, sino humillarse ante el golpe del desagrado de Dios y reconocerse merecedor de muerte. Llegando a este punto, debe mirar con confianza plena al Salvador resucitado y así recibirá la vida nueva. ¿Cuál es el fundamento sobre el que estamos edificando nuestra vida y por ende la vida de nuestra familia, querido amigo, querida amiga? ¿Cuál es el tipo de cristianismo que realmente tú estás viviendo? ¿Centrado en la vieja cruz, que mata al pecador? ¿O centrado en la nueva cruz, que simplemente lo reorienta? Te invito a hacer de lo que dice 2 Corintios 13:5 una realidad diaria en tu vida. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Oremos como iglesia realmente para que nuestra vida, a causa de la gracia de Dios, no por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios, por su soberana elección y por medio de su poder, podamos vivir una vida realmente basada en las enseñanzas de Cristo y ser moldeados por esa enseñanza. Pidámosle a Dios que por su gracia Romanos 6:6 no sea simplemente doctrina, enseñanza, versículo de memoria, sino que sea una vivencia diaria en la cual estemos caminando en el camino estrecho y luchando con esta verdad de Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero terminar con esto. Lo que esta parábola está enseñando es lo mismo que Jesús enseñó en la parábola del sembrador, cuando habla de que hay personas que en la iglesia, al comienzo, al escuchar la predicación del evangelio, van a responder con un exuberante gozo, van a manifestar una decisión aparentemente decidida por Cristo, y que uno se queda sorprendido al ver su entusiasmo y su emoción y su aparente conversión. Pero luego, cuando llega la prueba, se va a poner en evidencia que con ese mismo entusiasmo que llegaron, de esa misma manera se van a ir. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Porque han sido atraídos por una imitación del evangelio.
No han entrado por la verdadera puerta que es Jesús, sino por una puerta ancha. No han transitado por el camino angosto, que es el de la centralidad de la vieja cruz, de morir al viejo hombre, sino que han caminado por el camino espacioso, simplemente viendo los beneficios de lo que el Evangelio ofrece. Entusiasmados con eso, pero cuando llega la prueba, todo se derrumba. Y algunos solo lo descubrirán en el día que estén en la presencia de Dios. Así que, querido amigo, te invito a que realmente cuestiones tu fe, cuestiones tu carácter, cuestiones tu amor, que mires el Sermón del Monte como un espejo e indudablemente tienes que llegar a la conclusión que necesitas humillarte porque no lo eres capaz de vivir a plenitud, que solo la gracia de Dios te ha colocado en Cristo Jesús y solo la gracia de Dios puede sostenerte. Oremos para que esta sea una realidad. Inclina tu rostro y acompáñame orando. Señor, líbranos de estar transitando el camino espacioso que en una supuesta relación contigo nos permite seguir viviendo nuestra vida. Dios, llévanos a la cruz de Cristo y ahí aniquila nuestro viejo hombre. Danos vida, levántanos en unión con Cristo. Haz que tu palabra de manera permanente sea nuestro desafío y anhelo. Señor Dios de los cielos, por favor, véncenos y llénanos de tu Santo Espíritu. Y por tu poder capacítanos para hacer tu voluntad. Trae a nuestra vida un genuino arrepentimiento y lávanos con la sangre de Cristo Jesús. Tú has establecido tus preceptos, oh Dios, para que se cumplan fielmente. Colócanos el deseo de afirmar nuestros caminos para cumplir tus estatutos. Bendito sea, Señor, enséñanos tus estatutos y en tus estatutos hallamos el deleite y jamás olvidaremos tu palabra. Padre, yo oro por aquellos que han colocado su fe en una falsa esperanza, aquellos que han colocado su fe en un falso mensaje y no han entendido el verdadero mensaje de la gracia y la misericordia de Dios. Pero también es un mensaje de juicio y de aniquilación para el viejo hombre. Señor, gracias cuando tú nos iluminas y nos haces entender que estamos en Cristo no por nuestros méritos, pero que estamos en Cristo para ser conformados a su imagen, para que el viejo hombre permanezca crucificado. Yo te ruego por aquellos que creyendo ser tus hijos no lo son, para que tú los traigas al verdadero conocimiento del Evangelio. Y Señor, y tú levantes una iglesia que apoyada sobre sus rodillas de quebrantamiento, de humillación, realmente viva para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga y que las palabras de Cristo Jesús penetren en tu corazón y se vuelvan vida por el poder de Dios. Ten una semana bien productiva. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.